Probablemente si estás viendo esto, conoces y amas Saint Seiya. En este episodio de The Proprate, vamos a conocer la vida de la mente creativa detrás de él. Hablamos de Masami Kurumada, el ilustre mangaka japonés que le dio vida a esta gran franquicia. Pero antes de explorar su travesía por las 12 castas, vamos a conocer la vida del Sensei Kurumada. Pero antes de comenzar, eleva nuestro cosmo presionando el botón de like, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal. Masami Kurumada es un mangaka japonés nacido en Tokio, el 6 de diciembre de 1953. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, como el español, el inglés, el francés, el italiano, el chino o el portugués. Masami Kurumada nació en la isla de Tsukishima, ciudad de Tokio, Japón, donde vivió hasta los 19 años aproximadamente junto a sus padres, siendo estos últimos originarios de la prefectura de Yamaguchi, región de Chugoku. En este periodo, la ciudad aún se encontraba en etapa de reconstrucción de los estragos sufridos por la guerra. En esta época fue donde él vivió su infancia. Su padre era trabajador de la construcción, y su madre trabajaba en una pescadería. Por ende creció en un barrio de artesanos, obreros, carpinteros y pescadores, algo que a él le gusta describir como un lugar lleno de gente con mucho calor humano. Los valores morales de esos hombres forjarían su personalidad y buenos modales. Masami era hijo único, por lo que pasó su niñez jugando en los parques y calles, y leyendo mangas que conseguía en las tiendas de alquiler de libros. En la escuela era un chico normal, estudiaba y se portaba bien, aunque reconoce que a veces también se metía en problemas. En esa época, leyó sus primeras historietas y mangas como Tetsuba Natin, Astro Boy, Iya no Kajimaru, Tetsujin 28 Ugo y Akado Suzunazuke. Pero pronto se cansó del aspecto infantil de los manga y animes. Fue entonces cuando en las tiendas de alquiler se encontró con los Gekiga, mangas con estilo crudo y realista. Algunas historias de este estilo, como Tifón Goro de Takao Saito y Atakichi no Eleven de Mitsuyashi Sonoda, lo impresionarían para siempre. Como creció en un hogar pobre, en un barrio humilde, no tardaría en buscar sus primeros empleos desde muy joven. Así fue como durante su niñez, comenzó a ganar sus primeros yenes en trabajos como repartidor de periódicos o asistente en un restaurante. Más tarde, durante su adolescencia, llegaría a trabajar en un centro comercial en el distrito de Ginza, donde envolvía regalos en una tienda de juguetes. La primaria y la secundaria las hizo a la escuela Tsukishima 1. Fue en esa época cuando se encontró en las páginas de la Weekly Shonen Jump, con Otoko Ippiki de Akidaiso, el trabajo del maestro Hiroshi Motomiya, que cambiaría su vida y lo motivaría a convertirse en mangaka. En ese tiempo, cuando tenía 15 años, ingresó en el club de judo, lo cual marcaría su futuro como simpatizante de los deportes de lucha. Kurumada comenzó entonces a hacer sus primeros intentos de mangas, tratando de copiar el estilo realista de Mitsuyashi Sonoda, pero debido a que no tenía ninguna preparación, no sabía cómo dibujar las viñetas, ni cómo construir los diálogos. Sus estudios los completó en la preparatoria metropolitana Nyomashi. Debido a que el maestro no tenía ninguna habilidad especial para algún deporte, ni aspiraba a ir a la universidad, no podía destacarse con nada. A raíz de eso, comenzó a juntarse con los chicos malos, lo que lo terminaría convirtiendo en uno de los líderes de banda del colegio. Él quería simplemente mostrarse como alguien grande. Fue así como con sus compañeros, comenzaron a hacer travesuras, tales como prender fuego a un avión de papel, o lanzar un huevo al pizarrón, cuando el maestro se iba a sentar. Pero eso no era todo, también fumaba en el baño, jugaba a aspirar disolvente de pintura, espiaba a las chicas mientras se bañaban subiéndose al techo,
y se involucraba en una pelea tras otra, en las que demostraba ser muy fuerte. Su mal comportamiento llegó a un punto en el que el maestro a cargo de su clase, el señor Kazuhiko Kinjo, en una oportunidad tuvo que llamar a la policía. En 1971, cuando estaba en el último año de la enseñanza superior, Kurumada comenzó a preguntarse qué podría hacer luego de graduarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él era mejor que los demás dibujando, así que decidió participar en el Young Jump, un concurso para jóvenes promesas, organizado por la Weekly Shonen Jump. Así fue como durante sus vacaciones de verano, julio-agosto, se puso a dibujar su primera historia. Esta estaba hecha con pluma, tenía 31 páginas, y su trama giraba en torno a las bandas juveniles. Su nombre era Orewa no Musume Nitari Yaro, en deuda con esa chica, y estaba basada en sus vivencias diarias en la preparatoria. El maestro envió su trabajo a la editorial, pero lamentablemente este no consiguió ningún premio. Indignado, en octubre de ese año, se dirigió a Shueisha para preguntar por qué no lo habían elegido. Fue entonces, cuando a la redacción, el editor a cargo de Samurai Gigantes, el señor Tsunami, le dijo que buscaban asistentes para ese manga. En noviembre de 1971, Kurumada comenzó entonces a trabajar como asistente para Kao Inoue, dibujante de Samurai Giants. En aquel entonces, él aún asistía a la preparatoria, así que solo trabajaba los sábados, luego de finalizar sus cursos. El maestro cuenta que solía quedarse trabajando hasta la mañana del domingo, tanto así, que incluso fue a su graduación sin haber dormido la noche anterior. Al comenzar en ese ámbito, todo era absolutamente nuevo para él, y debido a su escasa preparación, solía cometer muchos errores. Al finalizar la preparatoria, el maestro se convirtió en asistente de manera formal. Y mientras realizaba sus labores, poco a poco, comenzó a dibujar sus propios mangas en su tiempo libre. Mangas cuyas historias, al principio, estaban basadas en situaciones que se daban dentro del estudio donde trabajaba. Kurumada enviaba estos trabajos una y otra vez a la editorial, pero eran rechazados uno tras otro. Él se daba cuenta de que sus dibujos mejoraban día a día, pero el problema radicaba en sus guiones, así que comenzó a leer libros con la intención de cultivar su mente y de esa manera mejorar su inspiración. En un principio intentó copiar el estilo realista de Gekira, pero se dio cuenta de que ese estilo no coincidía con su manera de concebir las historias. Fue así como se terminó decidiendo por un estilo más simple y típico de dibujo. Fue en esa época en la que pensó en firmar sus trabajos con el seudónimo de Bosa Otome o Hoji Samidare, ya que él, desde chico detestaba su nombre, debido a que Masami era utilizado para las niñas también, pero finalmente se decidió por usar el suyo verdadero. En aquel entonces él vivía solo en un apartamento que había alquilado en Sakoji. Sus padres tenían poca fe en él, y le decían que no tardaría en regresar con ellos. En ese entonces, el trabajo de asistente no era bien remunerado. Por cada reemplazo le pagaban 5.000 yenes, y por semana completa, 20.000 yenes. El alquiler del departamento donde vivía costaba 8.000 yenes, por lo que tuvo que buscarse un trabajo a tiempo parcial limpiando edificios. Con la idea de hacer una manga sobre un adolescente buscapleitos, Kurumada se dirigió a la editorial, y allí le dijeron que sería una idea refrescante poner a una chica como protagonista, debido a que en esa época, los líderes de banda eran todos hombres. El maestro entonces se basó en un relato llamado Kojiyama no Kenka, para bautizar a la protagonista, Rei Kojiyama. Sin embargo, cuando tuvo que dibujarla, se vio en problemas porque, según él, no dibujaba bien a las mujeres. Pero siguió adelante, y finalmente el 12 de agosto de 1974, a los 20 años de edad, logró debutar en la Weekly Shonen Jump número 33, con esta historia titulada Sukeban Arashi.
Aproximadamente 2 años y medio después de haber comenzado como asistente, por fin veía a la luz el trabajo que durante sus años como ayudante había dibujado empleando muchas noches en vela, y que constantemente había enviado a la editorial. Cuando este trabajo fue recopilado en un volumen, allá por el año 1977, Kurumada reconoce que estaba tan entusiasmado que lo leía en todos lados todo el tiempo, en el restaurante, en el bar y en su departamento. Así de importante fue esta obra para él. Tsukeba Narashi, un manga íntegramente dibujado por él, sin la ayuda de asistentes, fue bastante exitoso, logrando cautivar tanto a los lectores masculinos como a los femeninos, quienes lo elevaron al primer puesto en las votaciones. Pero desgraciadamente, debido a la crisis del petróleo que ya había comenzado un año antes, el precio del papel se fue a las nubes, y por lo tanto el número de páginas de la Weekly Shonen Jump tuvo que verse reducida, haciendo que la obra de Kurumada se acortara. Después de la frustración vivida por el final inesperado de su primera obra, Kurumada tuvo que mantenerse con trabajos de medio tiempo, hasta que finalmente lograría volver al ruedo con su siguiente obra. El maestro aprovechó este periodo en blanco de más de un año en su carrera para cultivarse de ideas leyendo novelas históricas. Kurumada se inspiró en la novela Rayoma Daijouku, Rayoma sigue adelante, de Raya Taro Shiba, para contar la historia de un personaje de bajos recursos, que escala en la sociedad junto a su hermana. Entonces se puso a pensar en qué deporte podría utilizar para darle contexto. En un principio pensó en judo, sumo o lucha profesional, pero se terminó decidiendo por el boxeo. Porque según él, era un deporte más refinado. Así fue como Rin ni Takeru se transformó en su tercer manga y primer gran éxito. Rin ni Takeru fue su obra de 25 tomos, iniciada en 1977 y finalizada en 1985. Esta obra supuso su primer éxito, y también la base de muchas de sus obras posteriores. Su carrera como mangaka le ha beneficiado de enormes éxitos, el principal de ellos la obra Saint Seiya, junto con otras como Fuma no Kojiro y BTX. En el futuro lucharán, estas estrellas brillarán, y un sueño vendrán para conquistar. Dentro de la oscuridad un héroe resucitará, como el fénix logrará surgir de Después hilarían Fraime Inosaji y Otoko Saka. Su estilo involucra variadas personalidades y características especiales a sus personajes. Las relatadas incluyen diferentes culturas, leyendas y mitología. Además, de la misma manera que muchos artistas de manga hoy en día, Kurumada emplea la técnica de manga, Star System de Osamu Tezuka, que esencialmente consiste en recurrir al uso de un elenco estable de personajes. En sus diversas obras, los personajes mantienen la misma apariencia y personalidad, pero en ocasiones el autor les da nuevos nombres y roles diferentes que en trabajos anteriores. Debido a esto, los personajes principales de sus obras, la mayor parte del tiempo, guardan un parecido, como por ejemplo con Taken Rigi, el protagonista de Rin ni Takeru. Es de conocimiento general que las adaptaciones al anime no son del agrado de Kurumada, prefiere el manga. Estuvo de acuerdo en que sus obras Fuma no Kojiro, Saint Seiya, Rin ni Takeru y BTX fueran adaptadas al anime, solo para seguir la larga tradición de que el manga popular tenga una adaptación animada. Su estilo de dibujo es muy clásico,
con reminiscencias de la estética manga o anime más predominante en las décadas de 1960 y 1970. Su estilo de coloración es casi exclusivamente realista, a diferencia de la gran mayoría de artistas de manga, que suelen recurrir al uso de colores no naturales para el cabello o los ojos de sus personajes. Ciertos elementos gráficos característicos de su estilo se pueden encontrar en todas sus obras, principalmente durante las secuencias de lucha, habiéndose vuelto ampliamente conocidos. Temas recurrentes en sus obras son la amistad, el coraje, la redención y el sacrificio. Las virtudes y cualidades masculinas, la honestidad y el honor también son rasgos que se encuentran a menudo en sus personajes. Los personajes femeninos en sus obras, en su mayoría desempeñan un papel mucho menor, pero también se pueden encontrar varios con papeles clave, como Reiko Hinayama, Sukeba Narasi, Kiku Takei, Rindy Takeru y Saori Kido, Saint Seiya. También ha hablado de cómo se inspira en el conocimiento y el folclore universal, como la mitología griega, la mitología japonesa y china, la doctrina budista e hinduista, las filosofías trascendentales y obras literarias clásicas como la Divina Comedia de Dante Alighieri y Forajidos del Pantano, por nombrar algunos. Como ya hemos mencionado antes, tiene interés por el boxeo, la lucha libre y las artes marciales, y mantiene estrechas relaciones con reconocidas personalidades de esos círculos. En 1986 comenzó su obra definitiva y más exitosa, Saint Seiya. La cual constó de 28 volúmenes de manga, 114 capítulos de anime, 5 películas, y la posterior animación de la última saga del manga, Hades, con 31 OVAs. En la actualidad, el éxito de la serie sigue con 3 publicaciones simultáneas, 2 de ellas dibujadas y guionizadas por otros autores, bajo su supervisión, Boas Canvas, con producción de su propio anime en pausa, en el presente, por la productora TMS, y con autoría de Tetsuroji. Es una historia en paralelo a su versión original, Saint Seiya Episodio G, con autoría de Okada, y Saint Seiya Gigantomachia, en forma de novela, con autoría de Hamasaki, además de la continuación oficial, La Sala de Hades, y su propia publicación nombrada como Saint Seiya Next Dimension. Durante la producción de Fuma no Kojiro, la cual realizó con la intención de mantener vivos los puntos más interesantes de Rindy Takeru, en 1983, aproximadamente un año después de haber comenzado con esta historia, su padre falleció. Kurumada pasó mucho tiempo viviendo cerca del hospital donde cuidaban de Ei, rezando y fumando 1000 cigarrillos, mientras a duras penas continuaba dibujando el manga. Su muerte hizo que perdiera las fuerzas y no pudiera finalizar el manga, como él hubiera querido. Este manga se publicó entre 1982 y 1983, recopilando 10 tankobons, alcanzando bastante éxito, y llegando a ser adaptado al anime años después, en 12 OVAs, y una película. También en un drama live action para TV de 13 episodios.
原作者の車田正美先生です。おお、大きな拍手お願いします。むちゃむちゃ私も感動しております。 En cuanto a Saint Seiya, además del manga traspasado al anime, y de las 5 películas de la serie producidas por Toei Animation, en la actualidad se produce una serie exclusiva para anime, llamada Saint Seiya Omega, y se anunció oficialmente que saldría en el cine una nueva película en 3D para 2014. Publicó la exclusiva para Suiza hasta 1994. En 1996 publicó Ivo Kwashoma como freelance en el Shonen Gangan de Enix antes de marcharse a Kadokawa Shoten, donde publicó su siguiente éxito, BTX, en las páginas de la revista Shonen Ace. El remake arquero original fue adaptado al anime 27 años después de su debut en el manga. Entre sus obras que han sido canceladas por no lograr atraer fanáticos tenemos Otoko Saka, Silent Night SH y Aoi Tori no Shinwa. Después de ver la vida de Masami Kurumada, una historia que aún se escribe, queda claro que su impacto en el mundo del manga y el anime es innegable. A lo largo de su carrera, Kurumada ha creado algunas de las series más icónicas y queridas en la industria, dejando una huella perdurable en la cultura popular japonesa y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde sus primeros pasos como asistente de mangaka hasta convertirse en un autor destacado, Kurumada ha demostrado una dedicación implacable a su arte y una habilidad para cautivar a los lectores, con sus historias llenas de acción, drama y personajes inolvidables. Su estilo distintivo y su narrativa épica han inspirado a generaciones de creadores y han establecido un estándar elevado en el género shonen. Sin embargo, más allá de su impacto en el mundo del manga, la vida de Kurumada también es un testimonio de perseverancia y superación. A lo largo de los desafíos personales y profesionales que enfrentó, Kurumada nunca renunció a su pasión por el arte y continuó creando obras que han dejado una marca perdurable en la historia del manga. La vida de Masami Kurumada es un retrato de un visionario creativo, cuyo talento y determinación lo llevaron a alcanzar grandes alturas en la industria del entretenimiento japonés. Su legado perdurará a través de sus obras atemporales y seguirá inspirando a futuras generaciones de artistas y fans del manga en todo el mundo. En este portrait, apenas tocamos la vida profesional de Masami Kurumada, pero queríamos darte una fotografía de su vida personal y de cómo él mismo siguió adelante. Con esto concluimos nuestro episodio de Portrait. Dinos en los comentarios su opinión y les invitamos a que nos apoyen comentando, dando like. Eleven su cosmos. Y nos vemos en la próxima entrega.